uno de los temas más importantes del momento actual es el estrés. El estrés es un concepto que ha surgido recientemente, no hace tanto tiempo, debido a que la palabra no era hispana, sino que era americana, sajona, stress, y en cambio ha habido que traducirla directamente, se llama ahora el estrés, con E-S-T-R-E-S, el estrés, porque en realidad no es lo mismo el estrés que la ansiedad, la inquietud, es decir, el malestar, la tensión, la alteración, el descontrol. Todo ello tiene algo de estrés, pero la palabra estrés es bien específica y bien clara. Y cuando los sajones lo utilizan, uno entiende perfectamente a qué se refieren y qué es lo que quiere decir. El estrés está haciendo daños inconcebibles. Es algo asombroso el daño que está produciendo, las enfermedades, el síndrome sobre todo que produce básicamente, que se llama síndrome psíquico neuroespiritual. Es un síndrome malísimo porque produce vejez prematura, produce una serie de efectos gerontológicos, es decir, típicos de la gente muy mayor, pero que está pasando entre gente muy joven. Entonces hay una tremenda afluencia, una tremenda manifestación de gente joven que tienen strokes, que tienen embolias, que tienen paros cardíacos, y eso no se había producido nunca en la historia de la humanidad. Se ha ido descubriendo, obviamente, se ha descubierto de una manera ostensible, sin discusión, que todo es consecuencia del estrés. Es asombroso, es espectacular, es inconcebible, no se puede ni comprender cómo se ha ido descubriendo y cómo se ha ido detectando los efectos que el estrés posee, la cantidad de deterioro que produce en el ser humano, las consecuencias y los efectos. Ok, de inmediato que ustedes descubren que ustedes tienen las dos mentes y que tienen dos cerebros, inmediatamente el combatir el estrés se convierte en un trabajo infinitamente más fácil y de muchísima más eficacia. ¿Ok? Porque sí, porque en realidad a través del uso de los dos cerebros, del cerebro que tiene consciente y inconsciente y del que tiene subconsciente, ustedes descubrirán que pueden inmediatamente aplicar una serie de fórmulas para que ustedes puedan superar por completo todo el daño que el estrés les puede producir. Es dañino, es mortal, es progresivo y paulatinamente destructivo. Es algo asombroso todo lo que se está descubriendo a base del estrés. Y además es muy difícil de poder contrarrestar a través de antiansiógenos, a través de calmantes. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque como es un problema mental, de la condición de la mente se produce el estrés. Entonces la mente no es fácil, no es dúctil a los medicamentos, sino que el medicamento la destruye, la atrofia. Y entonces ustedes no pueden trabajar el estrés a través de los medios, de los procedimientos que son habituales o recomendables. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de determinadas pastillas o píldoras ustedes pueden atrofiar la capacidad y ya muchas veces los efectos son compulsivos, son alterantes, son gravísimos e inmediatos. De manera que hay que tener muchísimo cuidado porque la mente no acepta determinados medicamentos y crea profundas reacciones alérgicas. De manera que todo eso le estamos explicando para que ustedes se den cuenta de todo lo que ustedes pueden encontrar de beneficio, de todo lo que ustedes pueden aprender a través de la nueva orientación que le estamos dando a la nueva era de la mente. Y en esta clase de hoy, que es la de descubrir que ustedes tienen dos cerebros totalmente distintos. La mente que piensa es esta mente que tenemos nosotros que está siempre pensando, considerando, es decir, analizando, está siempre deduciendo, buscando los pros, los contras, está escuchando a la gente, está mirando a la gente, las expresiones, es una mente que trabaja intensivamente. Entonces, naturalmente, es una mente que está sobrecargada.
Y el hecho de que esté sobrecargada crea, por ejemplo, el estrés. Cuando hablemos ahora del estrés, ustedes verán qué impresionante es el estudio del estrés. Porque uno cree que el estrés es nada más que un tipo de estrés. No. Muchas veces tú sales por la mañana y tienes un plan previsto. Es decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tienes que estar a tal hora en el trabajo, pero antes te da tiempo de pasar tienes que buscar a recoger algo y calculas que te va a dar tiempo. Empieza después la realidad y resulta que no te da tiempo de ir. Que empiezas porque el tráfico está imposible. Entonces el tráfico está realmente anquilosado. Y además hay mucha tensión, porque de repente se te tiran, hay gente que se pone muy nervioso, tienes que tener muchísimo cuidado. Cuando hay un accidente de tráfico, muchas veces la policía no puede llegar, no tiene acceso, se produce un embotellamiento tremendo de 1 hora, 2 horas. Bueno, total, ¿para qué le voy a contar? Ese es un estrés que llamaríamos físico. Es un estrés de poder físico del cuerpo, de cansancio, de tiempo. Vas poniéndote nervioso y llegas a acumular una dosis de estrés incalculable. Otro estrés, en cambio, es el estrés del pensamiento, cuando la mente está pensando y se va poniendo nerviosa porque no encuentra la solución. En el momento en que tú, por ejemplo, tienes la idea empiezas a pensar que te convendría más trabajar por tu cuenta que no trabajar para otro, que siempre estarás padeciendo del mismo desbalance, porque tendrás que trabajar siempre mucho porque no te van a pagar correctamente, y así, todo eso son ideas que te vienen. Entonces estás pensando en qué trabajo pudieras hacer, en qué tú te pudieras dedicar, cómo harías para infiltrarte, cómo empezarías a trabajar, qué tienda tú pudieras poner, qué negocio, qué cosa, y todo eso va creando un estrés que es intelectivo, de pensamiento. Supongamos que usted no tiene problema de intelectivo porque usted está trabajando en un trabajo y el trabajo sí es exhaustivo, tiene que trabajar muchísimo y sí tiene estrés físico, pero en cambio lo va superando como puede porque todo el mundo tiene el mismo estrés. El estrés físico llega un momento en que te pone ustedes tienen que ver que hay gente que está en las cafeterías, están tranquilamente tomando y están con la pierna así. Entonces, ¿y qué le pasa a este pobre? ¿Qué le pasará? En vez de un día le digo, coges la pierna, que esté tranquilito, que esté quieto. Ay, no me había ni dado cuenta. Digo, claro, eso es tensión parasimpatética lo que usted tiene. Entonces yo le dije, bueno, gracias por haberme lo advertido. Sí, porque esto es el origen de una producción de artritis progresiva, que cuando usted sea mayor, porque usted es muy joven, pero eso le va a crear artritis. Entonces se quedó tranquilito. Pero cuando yo ya había salido, que yo estaba allí, él ya estaba otra vez así, allí, estaba en la bicicleta andando. Pero vamos, estaba haciendo 100 millas libres con la bicicleta. Entonces, cuando tú supongamos, por ejemplo, que de repente tú has hecho una asociación con alguien. Y dices, vamos a ganar dinero, ya tú verás, porque yo tengo ese dinero que quiero invertir y entiendo mucho de administración, entiendo mucho de economía, y tú tienes todo el conocimiento de esto que vamos a poner. Tú eres el técnico y tal y cual. Entonces están completamente de acuerdo y se llevan bien y son dos buenas personas y están empezando a trabajar. De repente les va fantásticamente bien. De repente, naturalmente, el que quiere triunfar, uno quiere un poquito más triunfar que el otro. Siempre hay diferencias. Uno tiene más ambición, porque tiene 3 muchachos y el otro no tiene hijo ninguno. Son diferentes puntos de vista. Entonces, el que tiene los muchachos empieza a apretar, y entonces entra más temprano por la mañana, entonces se queda hasta y el otro dice, no, yo no me voy a quedar horas extras, porque esta vida no lo puedo soportar. Entonces empieza a venir el estrés que llamaríamos emocional, que es la incomodidad cuando hay 2 maneras de sentir diferentes. Empiezas tú a pensar, mira qué desgracia, porque fíjate que bien nos llevamos, mira qué buen administrador es él, pero así no puede ser porque él administra demasiado lento y administra demasiado poco por el trabajo que yo produzco.
porque yo tengo una dinámica que está generando una actividad que está produciendo un beneficio que el otro no tiene ganas de, sencillamente porque son dos puntos de vista distintos. Entonces te empieza a venir el estrés, te empiezas a poner nervioso porque ves que la cosa no va a funcionar. Y te iba tan bien porque estaba funcionando tan perfectamente, y entonces empiezan ya las indirectas, porque claro, no, porque es que si tú no arrimas el hombro aquí no vamos a hacer nada, porque que soy yo solo el que... Y empiezan las indirectas emocionales, ¿se dan cuenta? Es que este es el estrés que es emocional. Cuando tú tienes algo que dentro te está consumiendo, o que te está alterando, o que te hace sentir incómodo. Y existe el último de los estreses, que es el espiritual. Por ejemplo, supongamos que tú tienes el estrés, eres el que tiene la empresa y eres el que está poniendo todo y el otro no pone tanto, que tienes estrés emocional. Tienes el estrés físico porque eres el que aprieta más, está trabajando como un desesperado y el tiempo no le llega y a veces está agotado completamente. Y tienes además estrés, tienes todos los estreses, está permeado. Es decir, que tienes el estrés intelectivo porque estás pensando cómo pudieras encontrar la fórmula de que el otro, y estás pensando soluciones y las soluciones no se presentan. Y encima de los 3 muchachos que he dicho que tú tenías y que por eso tenías que trabajar tanto, uno de ellos, que es el jovencito, has descubierto que ahora está en droga. Eso te va produciendo un estrés que es profundo, que nadie lo sabe, pero que es un problema que estás pensando en tu hijo. Dios mío, si ahora me cae en droga. Entonces imagínense qué cantidad de estreses puede tener una persona diferentes. Y imagínense ustedes qué comodidad es cuando uno vaya descubriendo y vaya entendiendo lo que usted ha hecho, que usted se ha dado cuenta de que hay una reacción que es inusitada, inevitable. ¿Y por qué pasa esto? Yo lo iba a explicar y ya lo empecé a explicar. Es decir, tú tienes la idea de que vas a hacer esto. En el pensamiento tú tienes un plan preconcebido. Voy a estudiar esto, voy a sacar un título para hacer cualquier cosa, voy a sacar para vender, para alquilar, para realtor, para notario, para lo que sea. Y voy a empezar así, y después voy a pasar a esto, y después voy a pasar, y te matriculas en una academia. Y empiezas puede ser que estés haciendo un curso que puede ser en una academia a horas nocturnas, porque tú necesitas sacar esto. Y tienes un plan bien previsto y tienes la cabeza bien sensata. No quiere decir que el hecho de que el consciente no esté, ayudado espérense, correspondido por el subconsciente, no quiere decir que aquí hay algo que está equivocado, ni quiere decir que tú tengas algo que no funciona bien. Es que es la naturaleza misma del subconsciente. Es decir, esta mente es emocional y esta mente no es emocional. Y esta mente te va diciendo, tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y después, en un momento determinado, vamos a explicar el plan. Ejemplos que yo estoy teniendo constantemente en mis terapias. Cientos, miles de personas que les pasa esto. Estos son padre e hijo, se ponen porque van a hacer una pequeña empresa ellos dos, que van a trabajar en administración y van a hacer una serie de cosas. Y está muy bien visto. Van a la clase nocturna. Entonces él les dice, miren, después cuando ustedes vayan al test, hay unas preguntas que ustedes las tienen que saber completamente de memoria. Entonces los dos se ponen a estudiar de memoria. Y lo saben como papagayos. Se lo saben de memoria, bien de memoria. ¿Ok? Entonces llega el día del test y de repente no sé, ninguno de esos es. Esto se llama bloqueo. Bloqueo. El bloqueo no tiene nada que ver con la memoria. El bloqueo es la emoción, la tensión que tú tienes, que el subconsciente se bloquea.
Porque no es el consciente, es el subconsciente el que crea el bloqueo. Porque tu inseguridad está en el subconsciente. O tu sentimiento de minusvalía está en el subconsciente. Por eso tenemos en el subconsciente tantos recursos extraños y pasan tantas cosas que tú no te explicas. Entonces, muchas cosas se resuelven, muchos misterios de la vida están dentro de la mente humana. Y después, a medida que se van abriendo puertas, por eso ustedes descubrirán que el anuncio de las clases que yo doy, el anuncio mío, y no lo he podido cambiar nunca más, que se ve la cabeza de un hombre que dice la mente tiene que ser como un paracaídas, que solo sirve cuando está abierto. Y si el paracaídas no se abre, tu vida no se abre. Te quedas ahí encerrado, te quedas bloqueado, te quedas dentro. Y tú no sabes cuántos caminos diferentes, cuántas diferentes posibilidades de salidas existen. Porque existe la psicosíntesis, la meditación, la internalización. Existen tantos cambios de trabajar sencillamente con la mente, con los ojos cerrados. Imagínense yo, ¿qué fuerza tengo yo? Únicamente la de enseñarle a cada uno a descubrir su propia mente. Porque en realidad, si uno no se puede ayudar a sí mismo, tiene que dejar que lo ayuden los que saben cómo ayudar. Pero entiéndeme, me dicen, usted me salvó la vida, usted cambió toda mi vida, la vida de toda mi familia, usted tal cosa, usted. Y a ustedes verán los postales que yo les puedo traer a ustedes. Si van a quedar asombradas, porque dirán, pero bueno, es como si él fuera un mesías. No soy un mesías ni nada que se le parezca, en absoluto. Lo que pasa es que soy un psicólogo que sí sabe su trabajo y que se le gusta ayudar. Eso desde ya. Y a veces lo que se hace son milagros. Milagros de verdad. Bueno, hoy se nos ha ido el día de las manos. Pero el día próximo vengan aquí de nuevo y seguiremos la juerga. ¿Ok? Muchas gracias. Que Dios las bendiga a todos. Muchas gracias a todos.